Nicolás es totalmente venezolano. Tiene doble nacionalidad. Nicolás Maduro es colombiano. Aquí en Los Chaguaramos. Parroquia Candelaria. Es colombiano. 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 Mucho se ha especulado sobre la nacionalidad de Nicolás Maduro desde que fue nombrado candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, una vez fallecido Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013. Diversas figuras políticas a nivel nacional e internacional han hecho sus investigaciones y los resultados giran hacia la afirmación de que el actual presidente de Venezuela no nació en el país que gobierna, sino en Colombia, lo que contradice lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para ser candidato presidencial y jefe de Estado. Después de realizar una exhaustiva investigación sobre la nacionalidad de Nicolás Maduro, tanto en Colombia como en Venezuela, haber entrevistado personas de mucha edad que lo conocieron en sus primeros años y también haber visitado Cúcuta y Bogotá, he llegado a la conclusión de que Maduro no nació en Venezuela, sino en Colombia. Cuando Nicolás Maduro fue proclamado candidato presidencial para las elecciones del 14 de abril del 2013 por el Partido Socialista Unido de Venezuela, periódicos importantes como El Tiempo de Bogotá y el diario La Opinión de Cúcuta comenzaron a investigar sus raíces. El diario La Opinión publicó un reportaje titulado Las raíces cucuteñas de Nicolás Maduro. De acuerdo a informaciones que aparecieron en los medios de comunicación y documentos públicos, Maduro tiene 5 lugares de nacimiento en Venezuela. El primero, la parroquia Santa Rosalía en Caracas, como figura en el acta de matrimonio número 204, de fecha 9 de junio de 1988, de la Jefatura Civil de la Parroquia El Valle, cuando se casó con Adriana Guerra Angulo. En una declaración del entonces canciller Elías Jagua, afirmó que Nicolás Maduro nació en la parroquia El Valle en Caracas, como lo reseñaron medios de comunicación el 17 de junio de 2013. Nicolás es totalmente venezolano, de Caracas, de la parroquia El Valle. Y el mismo día desde Roma, Maduro informó que había nacido en Los Chaguaramos, la parroquia San Pedro en Caracas. El exgobernador del Táchira, José Gregorio Bielma Mora, declaró que el presidente de la República había nacido en la parroquia El Palotal, entre Ureña y San Antonio del Táchira, en la frontera colombo-venezolana. El presidente Nicolás Maduro es tachirense. Una frase que está en la Real Academia Española de la Lengua, mi paisano, refiriéndose a Maduro. ¿En qué se fundamenta usted para hacer ese tipo de afirmaciones? A ver, la primera vez que nos referimos al paisano fue en el año 2015, cuando en una entrevista radial me pregunta César Miguel Rondón, ¿por qué yo le decía a Maduro paisano? Siempre había en Venezuela y en Colombia la percepción de que Maduro es colombiano. Según información de la prensa colombiana, Nicolás Maduro nació en Cúcuta. Otras informaciones de la web indican que nació en Ocaña, norte de Santander, y de acuerdo a investigaciones del historiador Walter Márquez, Nicolás Maduro nació en Bogotá, capital de Colombia. Tema del Consejo, no es un tema nacional. ¿Tú tienes documentación que certifique el nacimiento de Nicolás Maduro en Venezuela? Traje una fotocopia, no del acta de nacimiento, del libro, donde están, al igual que de todos los otros niños, es un acta de nacimiento. En la parroquia Candelaria se presenta el niño que nació en una policlínica de aquí de Caracas. El 12 de octubre de 2013 fue presentado un dictamen grafotécnico sobre el acta de nacimiento de Nicolás Maduro Moros por Raymond Horta, quien concluyó que la presentación de Nicolás Maduro Moros fue realizada 2 años y 4 días después de la declarada fecha de nacimiento y para ello fue necesaria la autorización de un procurador de menores, pues el Código Civil establecía la obligatoriedad de presentar a los recién nacidos dentro de los 20 días siguientes al nacimiento. Todos los documentos históricos incluidos en esa investigación indican que la madre de Nicolás Maduro Moros nació en Colombia, en la ciudad de Cúcuta, y antes de su presentación había adquirido la nacionalidad venezolana, posiblemente por haber contraído nupcias con Nicolás Maduro García. Es muy curioso porque el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia es clarísimo. Y si leemos el artículo, y perdón Walter, déjeme leérselo,
¿Qué dice el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia? Son nacionales colombianos por nacimiento. A. Los naturales de Colombia que con una o dos condiciones, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento de nacimiento. Y B. Los hijos de padre o madre colombiano que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en el territorio colombiano o se registraran en una oficina consular de la República. ¿Qué es claro aquí? Primero, que la mamá de Nicolás Maduro es colombiana. Por efecto del ius sanguinis o por el principio de consanguinidad, la señora Teresa de Jesús Moros de Maduro es colombiana. Además, el ius sanguinis o la consanguinidad se determina por la filiación con una persona colombiana, en este caso su madre, y esto es indisoluble. La nacionalidad es un derecho inherente, inmanente, sustancial, inescindible de Nicolás Maduro. En otra investigación, el 5 de noviembre de 2013, el abogado venezolano Nelson Ramírez Torres publicó un análisis jurídico sobre el tema en el que concluyó que la partida de nacimiento de Maduro presentada por Tibisay Lucena es falsa. Porque la hoja de papel utilizada carece del sello del Consejo Municipal del Distrito Federal, requisito de validez ordenado por el artículo 446.3 del Código Civil. Porque cada hoja debe estar numerada y la correspondiente al acta no lo está. Que no tenga el sello ni el número del folio significa que intercalaron una hoja con contenido falso, independientemente de que las firmas del jefe civil y de la secretaria hayan sido o no falsificadas. Es falsa porque el acta dice al final, esta presentación fue ordenada por el procurador de menores y resulta que dicha mención fue insertada cuando el documento ya había sido cerrado o terminado de redactar. Es falsa porque en 1964 los procuradores de menores no tenían atribuciones para ordenar a las jefaturas civiles las presentaciones de menores. Es nula porque la declaración del nacimiento y presentación del niño fue extemporánea, fuera de los 20 días que ordenaba el Código Civil de la época. La ciudadana Ninfa Zambrano de Bustamante, quien fue compañera de infancia de Teresa de Jesús Moros Acevedo, madre de Nicolás Maduro, y de su tía Emma, que vivió frente a su casa en Cúcuta, dio testimonio de que Nicolás Maduro no nació en Caracas ni en Cúcuta, sino en Bogotá. Con esa información coinciden otras personas que pidieron el anonimato. Se realizó una búsqueda minuciosa en las notarías de Bogotá, de la notaría primera a la notaría 10ª, que funcionan desde la fundación de la ciudad hasta después de la fecha de nacimiento de Nicolás Maduro Moros, y allí se consiguieron varios libros de notaría con los índices arrancados y varias hojas mutiladas. Y vivió los papás de la mamá de Maduro. La mamá de él, de Maduro, estuvo en Ocaña, ya iba preñada. El papá Maduro es ocañero. La madre de Nicolás Maduro, Teresa de Jesús Moros Acevedo, era nativa de la ciudad de Cúcuta. Aquí en la parroquia de San Antonio de Padua, que además hoy Walter es conocida como San Antonio, no es conocida como de Padua, se dice que el 19 de octubre de 1929 el presbítero bautizó a una niña nacida el 1 de junio de 1929, a quien se llamó Teresa de Jesús Moros Acevedo. Lo cual contradice lo afirmado por su hijo de que ella había nacido en Rubio, estado Táchira, Venezuela. Nicolás Maduro cometió varios delitos, entre ellos la de falsa atestación, tipificado en el artículo 320 del Código Penal venezolano, por haber afirmado falsamente que su mamá nació en Rubio cuando realmente nació en Cúcuta.
Esa afirmación es contraria a lo señalado en la partida de nacimiento de María Teresa de Jesús Maduro Moros, hermana mayor de Nicolás Maduro, quien nació en Bogotá, Colombia, el 21 de diciembre de 1956 y cuya partida de nacimiento fue inserta bajo el número 55 de fecha 28 de diciembre de 1956 en la Notaría Quinta de Bogotá. Porque es muy curioso, algo que tenemos que analizar es por qué la hermana de Maduro está registrada en el país y no está Nicolás Maduro. Mucha gente también cuando uno habla, y yo me imagino que usted conoce más de este tema, Walter, porque con todos los paisanos venezolanos, lo que la gente dice es que ellos vivieron aquí en Bogotá, posteriormente se trasladaron a Cúcuta y posteriormente de Cúcuta se trasladaron a territorio venezolano. Maduro, para ocultar su nacionalidad colombiana, ha recurrido a una sistemática persecución a los connacionales colombianos. Él era canciller de la República cuando Chávez rompió relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia el 22 de julio de 2010 y ordenó mover 10 batallones hacia la frontera, ante lo cual Nicolás Maduro guardó total silencio a pesar de sus orígenes colombianos. En mayo del 2013, después de las elecciones presidenciales, hubo un altercado con el presidente Juan Manuel Santos porque él recibió a Enrique Capriles Radosky, que había competido con Nicolás Maduro en abril del 2013, que por cierto en esa misma oportunidad cerró la frontera por más de una semana, generando un conflicto económico y social para los hombres y mujeres en la frontera. En su incesante persecución a sus paisanos colombianos, Maduro ordenó cerrar una vez más la frontera en las noches entre agosto del 2014 y agosto del 2015 y cerró totalmente la frontera a partir del 20 de agosto de ese año, lo cual estuvo acompañado de deportaciones forzosas de más de 1.500 colombianos, la destrucción de sus viviendas y el desplazamiento forzoso de más de 20.000 nacionales del vecino país. Colombianos desplazándose a través de los ríos, llevando sus colchones, sus neveras, sus televisores. Viví por 10 años con mi pequeña Varinas en San Antonio de Táchira, siendo el día 23 de agosto a las 5 de la mañana llegó una vecina diciéndome que por favor sacara a mi hija de 13 años, que lo arriesgara a pasar por el río, porque estaba la guardia venezolana, bolivariana, sacando todos los niños de 13 años, pasándolos como paramilitares. Hay una clara violación a tratados y a compromisos internacionales de Colombia y de Venezuela. Posteriormente, en los años 2017 y 2018, el régimen de Maduro privó arbitrariamente de la nacionalidad venezolana adquirida a más de 100.000 colombianos, violando el debido proceso y tratados internacionales. Es importante resaltar que durante el gobierno de Hugo Chávez, en el año 2004, se naturalizaron en Venezuela una altísima cantidad de colombianos a quienes captó electoralmente, pero luego, con el gobierno de Maduro, se desencantaron de su gestión y no volvieron a sufragar, y mediante una operación política les anularon sus derechos civiles y políticos, convirtiéndolos en unos sin patria en Venezuela. Queda claro a quienes nos están viendo en este momento, frente a todas las pruebas, a las evidencias de la realidad. Estamos hablando de la Constitución de Colombia, es la Constitución de Venezuela, en que en el caso de Colombia, la Constitución de Colombia es claro que Nicolás Maduro es colombiano, y en el caso de la Constitución venezolana es clarísimo que no puede ni ser candidato ni ejercer la presidencia de Venezuela. Como lo hemos demostrado de manera contundente en este reportaje, Nicolás Maduro es un presidente ilegítimo. En primer lugar, porque nació en Bogotá. En segundo lugar, porque su partida de nacimiento venezolana es chimba, es falsa. Y en tercer lugar, porque su reelección está cuestionada por haber sido producto de un fraude masivo contra los electores venezolanos. Y por otra parte, tener doble nacionalidad, ya que su mamá nació en Cúcuta y desde el punto de vista constitucional, él no puede ser ni candidato presidencial ni presidente de la República, ni ejercer este cargo. Por lo tanto, rechazamos a un presidente legítimo chimbo como es Nicolás Maduro.